Hoy hablaremos sobre la primera intervención española titulada La Expedición Barradas. ¿Qué es lo que veremos? Veremos la relación de México y España después de la independencia, el papel de Europa en sus revoluciones ideológicas, las conspiraciones españolas para recuperar México, el papel del rey Fernando VII y su intento de recuperar México con la Expedición Barradas, la respuesta de México ante el ataque del brigadier Barradas y por último las consecuencias de la intervención. Bien, entonces vamos a hablar de la invasión de Barradas, ¿no? Por ahí del año 1829, muy poco tiempo después de que México se independiza, ¿no? Con todos estos problemas internos que ya habíamos comentado en la sesión anterior. Entonces, pues bueno, digamos que como antecedente, pues podemos identificar este, a este personaje, ¿no? Que les mencionaba la sesión pasada, que es Fernando VII, ¿sale? Entonces, para saber un poquito de Fernando VII, podemos decir que en noviembre de 1825 la Armada Mexicana logró derrotar al último reducto de tropas españolas que se encontraban acantonadas en la fortaleza de San Juan de Ulúa, ¿sale? En Veracruz. Pero la rendición militar no significó la aceptación de la independencia mexicana por parte de la monarquía española. No obstante, los esfuerzos diplomáticos que realizaban los representantes mexicanos, el gobierno de España se negó repetidamente a reconocer la existencia de México, abrigando la esperanza de reconquistar la que había sido la más importante y productiva de sus colonias en América. ¿Sale? Entonces, pues bueno, en el periodo presidencial de Guadalupe Victoria, entre 1824 y 1829, los políticos mexicanos que formaban parte de la logia de York, es decir, los liberales, ese término ya también lo habíamos platicado, ¿vale? Se opusieron a la permanencia de los españoles que residían en México, naturalmente, a quienes consideraban un peligro latente para la estabilidad del régimen republicano en vista de las pretensiones del monarca español Fernando VII, quien quería recuperar la soberanía española sobre su antigua colonia. Entonces, pues bueno, Fernando VII en ese sentido, pues siendo un monarca, pues evidentemente pertenecía a la facción de los conservadores, ¿no? Eh, el hecho de que hubiera españoles dentro del país, pues evidentemente representaba un riesgo para poder instalar una monarquía. Como vemos con Guadalupe Victoria, pues ya existe esta figura de república, ya había un pensamiento liberal, ya hablamos de la logia de York, ¿no? Pues evidentemente después de esta revolución, ¿no? De alguna manera liberal antes de, en Francia, antes de Napoleón Bonaparte, pues existía como este ánimo de algunos países pensando sobre todo en España, de recuperar pues el poder de las monarquías, ¿no? Porque ¿qué pasa de manera general? O sea, sin sonar muy rojo, eh, parte de la intención de las revoluciones pues era quitar el poder totalitario que tenía la monarquía, ¿no? Porque pues bueno, la monarquía en estricto sentido pues no generaba la producción, ¿no? Pues de cualquier elemento que se pudiera identificar en cualquier feudo, ¿no? O sea, vamos a situarnos un poquito en Edad Media, antes de pasar a Renacimiento. Entonces, pues obviamente la gente que lo trabajaba, la gente que de cierta manera había estado pues supervisando, ¿no? También la producción dentro de las tierras que ellos trabajaban, pues evidentemente no estaban como tan conformes de seguir las instrucciones, ¿no? Las aspiraciones del rey, que pues quién sabe cuándo venga otro más y nos conquiste, ¿no? Entonces, pues empieza a existir esta noción de posesión privada, digámoslo así, ¿no? Posición más individual, no tanto por reino, sino también ya por un grupo más pequeño que pues posteriormente vamos a identificar como burgueses, ¿sale? ¿Qué es un burgués? Pues es esta persona que tiene los medios de producción, ¿no? No necesariamente la que produce, sino la que tiene los medios de producción, llámese tierras, llámese pues capital, inclusive, ¿no? Digo, ya pensando en una perspectiva donde el dinero se vuelve como esta figura globalizada para el intercambio de bienes y servicios, pues bueno, en ese momento quien tiene dinero pues tiene acceso a medios de producción, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente era parte de lo que no se dice oficialmente de todas estas revoluciones y del liberalismo,
¿no? Que nació en Estados Unidos. Entonces la idea es que la monarquía se resistía a ser derrocada en Europa. España era uno de ellos. Entonces, pues bueno, el hecho de que existieran españoles dentro de México representaba el riesgo de que se pudiera instaurar una nueva monarquía. Y eso nos lleva a las conspiraciones españolas. Para infortunio de la población española, a principios de 1827, el gobierno mexicano descubrió la existencia de una conspiración encabezada por el fraile Joaquín Arenas, ¿sale? Joaquín Arenas, quien pretendía lograr el apoyo de los españoles residentes en México para derrocar al gobierno establecido y restaurar la soberanía española en México, ¿no? Arenas fue arrestado por el gobierno y la conspiración débil aún fue desarticulada, pues, como parte de uno de los eh, como parte del contexto, ¿no? Como introducción. Algunos meses más tarde, el periodista y comerciante Eugenio de Aviraneta se propuso organizar una expedición de reconquista que tampoco tuvo éxito. El incidente del padre Arenas fue algo aprovechado políticamente por el grupo Yorkie. Por iniciativa de esta fracción, el Congreso formuló una ley de expulsión de los españoles que fue decretada por el presidente Victoria el 20 de diciembre de 1827. A consecuencia de esta ley, una gran cantidad de españoles salieron al exilio, llevando consigo sus capitales, con la consecuente afectación a la actividad económica de México. Ahora sí, Fernando VII pues, fue rey de España, heredero de Carlos IV, fue despojado de su trono a consecuencia de la invasión francesa a España y fue restituido como monarca en 1814. Al consumarse la independencia de México, se negó a aceptar a la nueva nación, empeñándose en conquistar su antigua colonia. Y murió en 1833, ¿vale? Murió antes del reconocimiento. Entonces hubo una expedición, ¿sale? Obviamente por parte de Fernando VII, bueno, no por parte de él, sino él da la orden, ¿sale? Motivado por sus pretensiones imperialistas y presionado por los españoles que habían tenido que abandonar México, evidentemente pues tenían un problema, promovió la formación de una expedición de reconquista de esta nación. Como expedición militar organizada en la isla de Cuba, que continuaba siendo una posesión de España por el gobernador Francisco Dionisio Vives. Se integró con cerca de 4,000 hombres, ¿sale? Provistos de municiones, armas suficientes para levantar otro ejército de entre los partidarios de la monarquía española que existieran en México. Al frente de la expedición se nombró al brigadier Isidro Barradas, ¿sale? Isidro Barradas. A principios de julio de 1829, los expedicionarios partieron de Cuba en 40 buques de transporte, además del navío Soberano, las fragatas Lealtad y Restauración, sus nombres, el Bergantín Guerrero y la goleta Amalia. Debido a las malas condiciones del tiempo, la expedición se vio obligada a atracar en el puerto de Nueva Orleans, donde emprendió marcha hacia México, a donde llegaría con tan solo 3,000 hombres. ¿Quién fue Isidro Barradas? Pues bueno, fue un militar español, nacido en la isla de Tenerife, ¿no? Destacó combatiendo a los insurgentes venezolanos, perdón, entre 1812 y 1823. Sus méritos en la guerra de la independencia venezolana y sus muestras de lealtad a Fernando VII le valieron el nombramiento como gobernador de Cuba, ¿no? Y el ascenso a general brigadier en marzo de 1828, convenientemente un año antes de eh, generar la expedición para la intervención, ¿sale? ¿Qué decía Barradas? Lo voy a tratar de caracterizar un poco. Mexicanos, no vengo a vengar ultrajes ni a satisfacer pasiones por cuanto ha pasado en este reino. Todo queda entregado al olvido, porque así es la real voluntad de vuestro augusto y antiguo soberano. Mexicanos, es llegado el momento en que van a renacer, en que van a renacer la paz y la antigua abundancia. Separaos del inicuo bando de la anarquía, que ha aniquilado este hermoso reino, enriqueciendo únicamente a los advenedizos aventureros y a los corifeos que os tiranizan. Entonces, pues bueno, como toda postura europea, pues te vengo a salvar, ¿no? Te vengo a salvar de ti porque tú no eres capaz de administrarte y generar un país hecho y derecho, solamente los europeos sabemos, sobre todo los españoles.
y aparte nos conocemos. Entonces el 26 de julio es el desembarco, las expediciones desembarcaron en Cabo Rojo, ¿vale? Al norte de Veracruz. Desde este lugar, el comandante de las fuerzas expedicionarias emitió una proclama, ¿no? Donde invitaba a los soldados mexicanos que habían sido años atrás a la corona española, pues, a regresar. ¿Sale? Con Fernando VII. 3 días más tarde, las fuerzas de ocupación emprendieron a toda marcha rumbo al puerto de Tampico. En los días siguientes, ¿no? Barradas se enfrentaron con éxito a las milicias de Tantoyuca y Pueblo Viejo, ¿sale? Pueblo Viejo, acuérdense de esa locación, Pueblo Viejo, y se apoderaron de los poblados de Tampico, El Alto y Pueblo Viejo. Bien, también fueron ocupadas por españoles las poblaciones de Doña Cecilia, Tampico de Tamaulipas y Altamira, situadas al sur del estado de Tamaulipas, ¿vale? Y pues bueno, eso digamos es como el movimiento, cómo se va cocinando el tema de la intervención. Entonces, pues bueno, ¿cuál fue la respuesta de México? Ya una vez que Vicente Guerrero sabe de la situación, lanzó un proclama a todos los mexicanos diciéndoles que pues, se deben de unir en defensa de la patria, ¿sale? Y ahí es cuando aparece Antonio López de Santana para dirigir las fuerzas mexicanas. El 7 de agosto, ¿no? El general Santana se embarcó con cerca de 800 soldados. Habíamos quedado que los españoles traían 3,000, ¿sale? En Veracruz con rumbo a Tecolutla. Enseguida se fue a Pueblo Viejo, población en la que estableció su cuartel general el 19 de agosto. 2 días más tarde, poco más de 400 soldados, con más 400 soldados que llevó Santana, emprendió el ataque a Tampico de Tamaulipas, que era defendido en ese entonces por 600 soldados, entonces 200 menos. Ante la imposibilidad de tomar Tampico, Santana aceptó una tregua propuesta por el brigadier Barradas, lo que le permitió reagrupar a sus tropas y regresar a Pueblo Viejo a esperar refuerzos, porque evidentemente faltaba mano de obra. Entonces, pues bueno, aunque hasta aquí en este punto pareciera todo ir en contra del Estado mexicano, hay una situación particular que le da la vuelta. Una vez que Santana recibe esos refuerzos, ¿no? Reanuda el ataque el 7 de septiembre de 1829, acuérdense, 1829, ¿sale? Y es donde aparece Mediterán como general enviado por Santana rumbo al poblado de Doña Cecilia para cortar las comunicaciones entre los españoles que se encontraban en Fortín y los que se hallaban en Tampico. Comunicaciones que se refiere pues toda esta parte logística, el traslado, eh, digamos, de insumos para la guerra, ¿no? Y pues bueno, al mismo tiempo comunicación, ¿vale? Eh, Funciona, ¿no? Ante la inminente ofensiva de México y los diezmados que se encontraban las tropas atacadas por la fiebre amarilla y el vómito negro, el brigadier Barradas pidió parlamento con Santana el 8 de septiembre. Entonces llegan los españoles y que se nos enferman con la fiebre amarilla y el vómito negro. Eso debilita a estos 4,000 hombres que trajo de primera instancia el general Barradas, ¿no? Y pues bueno, en ese momento se le da la vuelta a la situación. Entonces, ¿qué pasa, no? En la madrugada del 11 de septiembre, Santana arribó con sus tropas a a Fortín de la Barra, en donde se liberó la más cruenta de las batallas. En medio de una torrencial lluvia, las tropas del general Santana emprendieron el asalto a la fortaleza. Los soldados españoles se defendieron con tenacidad y desesperación frente a los repetidos asaltos a bayoneta de los mexicanos que no lograron apoderarse del parapeto central. Ante la imposibilidad de derrotar a los soldados españoles, Santana ordenó la retirada sin haber logrado derrotar a los españoles y habiendo sufrido más de 300 bajas, entre muertos y heridos. Sin embargo, el esfuerzo y sacrificio de los soldados mexicanos en esta lucha no resultó en vano. Al concluir la batalla, consciente de la imposibilidad de derrotar al ejército mexicano y con sus tropas exhaustas y diezmadas por la fiebre amarilla, el brigadier aceptó la capitulación, firmándose el día 11 de septiembre el Convenio de Pueblo Viejo, por el que Barradas se comprometía a no tomar otra vez las armas en contra de México.
Se garantizaba la vida y los bienes de los integrantes de la expedición, en tanto que a los oficiales se les honró permitiéndoles conservar sus espadas. Por su parte, el general Barradas se comprometía a no volver a invadir la República Mexicana. Los prisioneros españoles fueron remitidos a La Habana, en tanto que Barradas se embarcaba con rumbo a Nueva Orleans. Ya habíamos hablado de Nueva Orleans. Y pues es así como termina la primera invasión. ¿Qué consecuencias tuvo de manera general esta intervención? Pues bueno, constituyó el último intento de la monarquía española, ¿sale? Por recuperar a México, ¿no? Como sus colonias, ¿no? Constituyó una invaluable lección para los residentes españoles en México, que se convencieron de la imposibilidad de restablecer el régimen virreinal. Por otra parte, en momentos en que la inestabilidad política y económica impedía vislumbrar un futuro claro para la recién creada República Mexicana, el triunfo sobre los invasores españoles contribuyó a afirmar la conciencia de la ciudadanía en torno a la independencia de la nación y a fortalecer los lazos de identidad entre los mexicanos. Adicionalmente, México se presentaba ante otras naciones como un país capaz de mantener su soberanía frente a la amenaza bélica de otro país. ¿Qué fue lo que aprendimos? Aprendimos la relación de España y el reciente independizado Estado mexicano, las revoluciones ideológicas que se suscitaban en Europa, las conspiraciones por parte de España para recuperar México, los pasos de la expedición Barradas planificada por el rey Fernando VII y comandada por el brigadier Isidro Barrada, la respuesta mexicana ante esta invasión y por último las consecuencias que dejó este conflicto. Muchas gracias.